Disculpen, tenía el teléfono, el micrófono apagado. Creo que quedó una pregunta pendiente, creo que fue Sara Berría, respecto al ejercicio 1, sobre unas tablas. Específicamente, ¿cuál es? Sara Berría para poder continuar con el otro ejercicio. Ok. En la unidad 2 salen las fórmulas de ángulos a su n, que es igual a n1, el área del ángulo, menos 2 veces el área del agujero, que es para perpendicular, y para oblicuas aparece el área, que es el área, estoy viendo lo que está en el chat, el área gruesa menos 3 veces el diámetro, porque habrá 3 pernos en esa, en esa parte del ala, y hay aparentemente una línea oblicua, que sería de G1, y hay otra línea oblicua que sería de 2. Con los gramíres habría que ver la figura. Las gramíres siempre van a ser la distancia perpendicular centro a centro, pero es la distancia perpendicular. Si quieres me la cuelgas para no buscar esa parte en el contenido, para ver realmente el ángulo. ¿Se ve que me estás hablando? Me la cuelgas ahí en el aula y yo entro esta noche y veo el ángulo. O si nos da tiempo, después de terminar ejercicio de acero, me recuerdas entonces al final para esta pregunta. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar entonces con el ejercicio de acero. Perdón, de soldadura. Aquí estamos. ¿Sí lo pueden ver? ¿Sí lo pueden ver? El ejercicio de soldadura. Para empezar, para iniciar la explicación. ¿Alguien levanta la manito para ver si la están viendo? Ok, perfecto. Ok, entonces, fíjense, viene el último ejercicio que es soldadura. Igual que los otros ejercicios es un paso a paso, ¿no? El ejercicio dice así: diseñar la soldadura de filete para las planchas solapadas de la figura que deben soportar una carga factorizada de 91.750 kilos. Usar acero A36. El acero A36 es para ubicar los esfuerzos de excedencia, que es 2.500, y el esfuerzo último, que es 4.100, que está en la tabla de los esfuerzos excedentes en el contenido. Se pide calcular la soldadura frontal, que es la solución de este ejercicio, y la soldadura longitudinal es la pregunta que quedó pendiente desde que se publicó el ejercicio. La diferencia notable que hay entre uno y otro, son los mismos pasos, el mismo procedimiento, es que cuando se calcule aquí en la capacidad resistente del área efectiva, el valor de C sub T, que ya lo vamos a ver cuando lleguemos allí. Pero es importante manejar cierta información. Por ejemplo, primero la capacidad resistente, y si quieren tomen nota. Fíjense, aquí están varias capacidades resistentes. Con la primera capacidad resistente, que en negrilla es esta que está aquí, ¿verdad? Con esta capacidad resistente nosotros diseñamos la soldadura. ¿Qué significa eso? Que allí vamos a obtener de esa capacidad resistente los 3 parámetros para un diseño de soldadura, que son la longitud del cordón de soldadura, el tamaño de la soldadura, que es D, y el tipo de electrodo. De allí, de esa capacidad resistente, salen esos 3 parámetros.
Esa es una. Después, en la capacidad resistente 3, que es esta que está allí, es para chequear si las planchas que están allí, que nosotros vamos a soldar, resisten la carga aplicada. Entonces, para eso, nosotros aplicamos esta capacidad resistente de las planchas, que sería 0.9 FY por A, que debe ser mayor la carga aplicada. Siendo FY el esfuerzo de excedencia que está allí, que es 2500, y el área, este es el área de la plancha, que vamos a ver cómo se calcula. Y las otras dos, sería la 2, que es la capacidad resistente en el área de suelo de los miembros, que en negrilla es 0.54 FY T por L, y la 4, que es capacidad resistente a tracción en área efectiva, que es 0.75 FU por A sub E, es para hacer el chequeo respectivo. Después que calculamos aquellas dos primeras, hacemos, ya se diseñó la soldadura, entonces lo que hacemos es verificar a través de este chequeo si en definitiva ese es el diseño, ¿ok? Aparte de esto, hay que manejar lo que es la tabla, ¿verdad?, de compatibilidad de electrodos. La tienen ustedes allí en su contenido. Es necesario porque cuando vayamos a seleccionar el tipo de electrodo, tenemos que verificar si ese electrodo es compatible. Es compatible con el tipo de acero, de calidad de acero de la plancha. Fíjense, un ejemplo, en la parte izquierda dice metal base. Para los aceros de calidad A25, AST26, A53, hasta el DIN ST42, los electrodos que podemos utilizar allí son S60X y E70X. Son dos tipos de electrodos que podemos utilizar que son compatibles con esas planchas. El otro parámetro que vamos a utilizar nosotros, ¿verdad?, va a ser la resistencia mínima a tracción de esos electrodos, que es FEXX. Esto lo vamos a utilizar. Y vemos que para E60XX es 4220, para 70, 4220, que en caso de que no tengamos esa tabla a la mano, basta saber que el 60 que está aquí y el 70 y el 80 del tipo de electrodo es la resistencia expresada en KSI. Y un KSI, que es kilolibra por pulgada cuadrada, un KSI es igual a 70.30 kilos por cada centímetro cuadrado. Entonces, si ustedes multiplican 60 por 70, le da 4220 redondado. Se multiplican 70 por 70, le da 4920, y así para cada uno de ellos. Ese es el otro parámetro que necesitamos saber. Y esa capacidad resistente que vimos inicialmente. Ok. Entonces, ¿qué tenemos? Paso 1. Paso 1. El paso 1 va a ser chequear si, como dijimos anteriormente, si esas planchas resisten en los 91.750 kilos. Para eso es importante visualizar qué es A, que es el área de la plancha. A veces nosotros confundimos el área de la plancha con el área superficial. Podemos confundir que el área, por ejemplo, de esta plancha de 26 centímetros es el área superficial, que sería estos 26 por esto que está aquí. Pero si ustedes se dan cuenta, esto que está aquí, que es la dimensión horizontal, no nos interesa porque esto que está aquí, así como una S, es un corte que tiene el perfil allí, que quiere decir que a la derecha no nos interesa esa longitud. Entonces, el área de la sección, el área de la plancha es la sección transversal de la plancha. Véanla aquí. Aquí, donde está subrayado con la letra D, vean que está en forma espacial, algo parecido a esas dos planchas. La sección transversal, por ejemplo, de la plancha de abajo, es precisamente el corte de la plancha. La sección transversal, que no es más, es este rectángulo que se ve aquí. Esto que está aquí es el área de la plancha. El área de la plancha, que sería esta distancia, ¿verdad?, por esta distancia que es el espesor. Este pedacito aquí es el área. O sea, el área es esta distancia que está aquí, que la vamos a llamar B por T. El área es B por T. ¿Y quién es B? B es la distancia perpendicular a la aplicación de las fuerzas que están aplicadas en el eje. O sea, el eje de la fuerza está aplicada así a todos lados.
Entonces, perpendicularmente tenemos B. Y la otra forma de visualizarlo es de que esta longitud no nos interesa porque aquí está un corte, para acá no sabemos cuánto vale. Entonces el área, por ejemplo, cuando vamos a calcular aquí la resistencia de esa plancha, sería 0,9 que es phi por Fy que es 2500 por el área. Entonces el área sería, tal como lo estamos explicando ahorita, 26 centímetros, que es B, por T, que es 1.6. 26 por 1.6. Entonces eso da 93.600. 93.600 es mayor que 91.750 kilos. Quiere decir que esa plancha resiste holgadamente, bueno, no tan holgadamente, esa carga aplicada. La otra plancha, por supuesto, es de mayor dimensión, 32 por 1.9. Esta sí está holgada, ¿verdad? Es mayor que el 91, también resiste. Entonces, el primero que tenemos que hacer es eso, ver si las planchas resisten la carga aplicada. Después que tengamos, ¿verdad?, verificado esa resistencia, empezamos a calcular la capacidad resistente de corte en la soldadura, que acabamos de decir que es el diseño de la soldadura. Que es phi FW T sub SL mayor que P sub, siendo phi para soldadura, factor de mineración de resistencia 0.75. Entonces empezamos a calcular cada uno de estos elementos. Para calcular T sub S, ¿verdad? T sub S va a ser igual a 0.707 por D, que es el tamaño de la soldadura. Entonces aquí el tamaño D, ¿verdad? Puede ser o el tamaño mínimo o el tamaño máximo. El tamaño mínimo lo sacamos de la tabla 23.5. Aquí dice 22, tomen nota, por favor. Aquí dice 22, no es 22, porque el capítulo de soldadura es el capítulo 23 de la norma. Está en la tabla 23.5. ¿Qué es esta que está aquí? Tabla 23.5, tamaño mínimo de soldadura. Y está en función del espesor de la plancha más gruesa. Allí la plancha más gruesa es 1.9 centímetros. La otra es 1.6 y la otra es 1.9 centímetros. O sea que 1.9 centímetros más gruesa. Aquí está expresada en milímetros. Fíjense, 1.9 centímetros son 19 milímetros. Entonces, de 12.7 a 19, el tamaño mínimo que le corresponde, que está aquí a la derecha, es 6 milímetros. ¿Sí lo ven? Entonces, para mayor de 19 sería 8 milímetros. Para entre 6.4 y 12.7 milímetros es 5. Y la última es entre hasta 6.4 milímetros, que serían 3 milímetros. Ese es el tamaño mínimo. Ok. Entonces aquí tenemos tamaño mínimo 6 milímetros. Tamaño máximo es más sencillo, no hay tabla, sino que es el espesor de la plancha más delgada menos 2 milímetros. El espesor de la plancha más delgada son 1.6 centímetros, que son 16 milímetros. 16 milímetros menos 2 milímetros nos da 14 milímetros. Ahí tenemos definidos los dos tamaños, mínimo y máximo. Mínimo y máximo. Nosotros podemos diseñar o con el mínimo o podemos diseñar con el tamaño máximo. Eso va a depender de nosotros en el diseño. Y depende de la conexión. Fíjense, nosotros aquí en el ejercicio seleccionamos el tamaño máximo. Y pareciese obvio que con el tamaño máximo la longitud del cordón de soldadura puede ser menor porque el tamaño de la soldadura es más grande. Y con el tamaño mínimo al contrario. Entonces, es como una especie de ejercicio que usted puede resolver este mismo ejercicio utilizando el tamaño mínimo para verificar que esta longitud del cordón, ¿verdad?, es mucho más grande. ¿Ok? Ya teniendo el tamaño definido, calculamos T sub S. Y T sub S da 0.99 centímetros. Todo llevado a centímetros. Faltaría entonces definir FW. Y FW en función de la resistencia de la soldadura. Si lo vemos aquí, en la capacidad resistente de la soldadura, vemos que el esfuerzo cortante límite FW de una soldadura de filete se obtiene
de FW es igual a 0.6 FE de XX. ¿Ok? Ahí tenemos FW. Entonces, como está en función de F de XX, necesitamos saber cuánto es la tensión mínima, que ya la vimos por allá. Para un electrodo, aquí seleccionamos un electrodo 70, es 70 porque es compatible. Recuerden que el otro electrodo compatible es E60, es E60, XX. Entonces aquí también hay otra oportunidad de hacer el ejercicio, hacerlo con D mínimo y con E60 para ver cuáles son los resultados. Bueno, aquí con E70 tenemos que 70 por 70 es 4.920 o lo que aparece en la tabla. Lo colocamos aquí en la formulita de FW y FW da 2.952 kilos por cada centímetro cuadrado. Sustituyendo los términos, aquí despejamos, aquí de esta fórmula, despejamos L. L va a ser igual, ¿verdad? Lo despejamos y queda PU sobre phi FW T sub S. Aquí tenemos L es igual a P sub U sobre phi FW T sub S. ¿Ok? P sub es 91.750 y sustituyendo los términos aquí tenemos 0.75 por 2.952 por 0.99 debe dar 2.191.86. Por favor, alguien que verifique allí. Ok. Sí, da 2.191.88. Ok, aquí creo que alguien está calculando. Sí, 2.191.86. Entonces sería 91.750 entre 2.191.86. 91.750 entre 2.191.86 da 41.86. Fíjense que aquí hay un error de tipeo. Esto que está aquí es 41.86. Por favor, verifiquen allí y tomen nota. Tomen nota aquí. Esto es 41.86 centímetros. Verifiquen ustedes allí. 41.86 centímetros. ¿Ok? Entonces, si se han fijado, ya tenemos los tres parámetros. Tenemos los tres parámetros. Tenemos el tamaño, que en este caso va a ser 14 milímetros, que es el tamaño máximo. Tenemos el tipo de electrodo, que es 70XX, y tenemos la longitud del cordón. La longitud del cordón. Correcto, ya calcularon por allí. Da 41.86. Margueles Montaner calculó y da 41.86. Perfecto. Entonces, toman nota allí y lo sustituyen aquí. Ok, entonces ya tenemos los tres parámetros de diseño. Vamos a chequear, antes de hacer los chequeos de las otras capacidades existentes, lo que establece la norma. Lo que es el remate, que ya vamos a ver que es el remate, que es 2 veces D, y lo que es el solape mínimo. El solape mínimo es muy importante. El solape mínimo es esto. Si nosotros tenemos las dos planchas así, ¿verdad? Las tenemos superpuestas o solapadas así, es lo mínimo que nosotros podemos, ¿verdad? Solaparlas. O sea que hay algo allí, ¿verdad? Que la norma establece que sea lo más pequeño que uno puede tener el solape. Y según la norma dice que o puede ser 5 veces el espesor mínimo de la plancha o 2.5 centímetros, el valor que sea más grande. En este caso 9.5 es más grande, pero fíjense aquí, aquí dice que la longitud del solape mínima es 5 veces el espesor mínimo. ¿Y cuál es el espesor mínimo de la plancha allí? El espesor mínimo es 1.6, el otro es 1.9. Entonces fíjense que aquí está 1.9. Entonces allí debería ser, sin necesidad de multiplicar, 5 por 1.6. Serían 9 centímetros. O sea, lo mínimo que uno puede solapar las planchas son
9 centímetros. Ok. Antes de llegar aquí, para ver el diseño como tal y cuál es la nomenclatura, vamos entonces a chequear las dos capacidades resistentes. La capacidad resistente en el área sub-E de los miembros y la capacidad resistente en el área efectiva, tal como lo mencionamos anteriormente de las bases teóricas. En la base teórica tenemos que la capacidad resistente en el área sub-E de los miembros es 0,54 FY T por L. T por L. En el examen utilizamos 1.9. Bueno, por esa lectura, aquí dice 1.9, pero aquí dice mínimo, T mínimo. Es el espesor de la plancha mínimo. Entonces, como vamos a volver a presentar, entonces ya tomamos la previsión de que es el espesor mínimo de la plancha. ¿Está bien? Ok. Sería entonces 9 centímetros, aunque eso no es algo, ¿verdad?, que vaya a influir netamente en el diseño. En ese caso particular, quizás podemos obviar ese pequeño paso allí. Ok, la capacidad resistente, como habíamos dicho, en el área sub-E, tenemos FY, faltaría TIL. TIL es el área que vimos anteriormente en la base teórica, que es el área, a su vez el área que resiste corte, en la plancha en metal base de espesor T en todo el perímetro de la soldadura. El espesor T, tenemos dos espesores, el mínimo y el máximo. Usualmente siempre lo hacemos, ¿verdad?, con el espesor mínimo. Si el espesor mínimo, utilizando el espesor mínimo para chequear allí, no cumple, entonces necesariamente hay que aumentar el espesor de la plancha. Si utilizamos el espesor máximo, es posible que vaya a cumplir. Ok, cumplió con el espesor máximo, pero la otra plancha, ¿verdad?, que sería el mínimo, que es 1.6, no cumple, hay que chequear, ¿verdad?, hay que cambiar el espesor, que es lo que recomiendan aquí. Caso contrario, calcular el espesor. Entonces veamos, o aquí. Entonces sería el área, sería B por T, en este caso sería T por L, ¿ok? Vamos a utilizar 1.6. Vamos a utilizar 1.9 porque está hecho con 1.9. Fíjense, aquí se chequeó 1.9. En este caso particular, vamos a chequear, sería T, que es 1.9, por L, que es 41.86. Eso da 70, no, faltó multiplicar por FY, sería 0.54 por 2500 por 1.9 por 41.85. Eso da 107.000. Este valor que está aquí, muchachos, es con 1.9. Quiere decir que esa plancha de 1.9, esta plancha de 1.9 chequea, o sea que resiste la capacidad resistente, resiste esta carga de 91.750. Vamos a chequear la plancha de menor espesor, que no está aquí. La plancha de menor espesor, fíjense, va a ser 0.54 por 2.500 por 1.6 por 41.85 da 90.396. Tomen nota. Utilizando aquí T 1.6, esto que está amarillo aquí da 96.396. 96.000, no, perdón, 90.396. 90.396 es mayor que 91.500. No, no es mayor. Entonces allí sí hay que cambiar el espesor. Tenemos 10 minutos. Cambiamos el espesor, ¿verdad? No volvemos a hacer el ejercicio, sino que lo mencionamos aquí
¿verdad? Si es 1.6 lo cambiamos a 1.8 y chequeamos. Chequeo ahí, perfecto. Seguimos con el ejercicio. No hay que regresarse, ¿no? Y por último, la capacidad resistente a tracción en el área efectiva, FI, FU por A sub E. FU es el 4002 y 4100, que es el esfuerzo último. Y el área efectiva es igual a C sub T por A, siendo A el área neta. Y C sub T es igual a 1, que viene de la tabla C sub T. Ok, aquí estaba viendo que en el chat está exactamente 107.370 con 1.9. Chequea ahora con 1.6. Entonces, seguimos aquí. Y falta chequear, entonces estaba buscando la tabla, ya la vamos a buscar de CSUT. Aquí está. CSUT, ¿qué es lo que falta allí? CSUT es igual, aquí están las tablas y dice que a su vez CSUT siendo AN, siendo igual a AN, que es el área neta, es igual a A. Fíjense, el área neta es igual al área gruesa. Y pareciese obvio. Pareciese obvio. ¿Por qué? Porque el área neta es en planchas. Y en las planchas, cuando estamos soldando, no hay pernos. No hay pernos. Entonces, en ausencia de agujeros, el área neta es igual al área gruesa para los efectos del cálculo de la soldadura. Entonces, aquí tenemos el caso 1 para planchas conectadas, cuando las fuerzas de tracción se transmiten solo por medio de soldaduras transversales o frontales, C sub T es igual a 1, que es el caso que nos ocupa. El caso que está propuesto allí, al final del ejercicio, con las soldaduras longitudinales, que es el único, que es la única diferencia que hay entre un frontal y una longitudinal, es el cálculo de C sub T. Es el cálculo de C sub T. En ese caso, cuando sea longitudinal, C sub T va a estar en función de el valor de L y el valor de B. Si L es mayor que 2B, entonces C sub T es igual a 1. Si L está entre 2B y 1.5B, es 0.87. Y si L está entre 1.5B y B, es 0.75. Esa es la diferencia que existe. Esa es la única diferencia que existe con la soldadura longitudinal, el chequeo de esta capacidad del sistema. Seguimos aquí entonces, si usted es igual a 1, según la tabla que acabamos de ver, el área sub E va a ser igual a C sub T, que es 1, por el área neta o el área gruesa. Como habíamos anteriormente, en este caso particular, chequeamos la de menor espesor, y nos da 41.6. Entonces, tenemos aquí en la fórmula 0.75 por 4.100 por 41.6 da 127.920. Alguien, por favor, que chequee allí. Y es mayor que 91.750. Entonces, veamos aquí. Ya teniendo esos dos chequeos, no vamos a hacer el quinto chequeo, ¿verdad? Ya por falta de tiempo y porque amerita
quizás un poquito más de explicación. Vamos en el ejercicio del examen, llegar hasta la capacidad resistente en el área efectiva, hasta el paso 4. Entonces, fíjense aquí, ya tenemos el diseño de la soldadura, ya tenemos los 3 parámetros de diseño. Tenemos la longitud del cordón, tenemos el tipo de electrodo y tenemos el tamaño. Y lo resumimos. Ustedes en el examen resumen de los parámetros de diseño. Longitud del cordón, 41.85, lo aproximamos a 42 centímetros. Tamaño de la soldadura, tamaño máximo, 14 milímetros. Y el electrodo que vamos a utilizar, ¿verdad? En el diseño es E70XX. Después que tengamos eso y el chequeo, ¿verdad? Por esa capacidad resistente, lo único que faltaría es dibujar la soldadura en las planchas y colocar la nomenclatura de cómo se indica la soldadura. Fíjense aquí, la indicamos por medio de una raya gruesa, ¿verdad? En este caso es frontal. ¿Qué vamos a colocar aquí? Vamos a colocar 42 centímetros aproximadamente. Aquí vamos a colocar 42 centímetros. Entonces, fíjense, aquí hay 26. Aquí hay 26. Restamos 42 menos 26 y quedarían 16 centímetros. Entonces, distribuimos 8 centímetros para acá y 8 centímetros para acá. Entonces quedarían 26 más 8, los 42 centímetros. ¿Ok? ¿Y cómo hacemos la nomenclatura? Apuntamos por medio de una flecha, ¿verdad? La soldadura, y por medio de una raya horizontal colocamos los parámetros de diseño. Y este triangulito que vemos aquí se refiere al triángulo de la soldadura de filete. Siempre vamos a estar utilizando en el transcurso del semestre la soldadura de filete, que es la que utilizamos nosotros en estructura de acero. Los otros tipos de soldadura se usan muy poco. ¿Y cómo lo expresamos? Bueno, en la parte izquierda colocamos el tamaño de la soldadura en milímetros y en la parte derecha la longitud de la soldadura en centímetros. Entonces vean que aquí en vez de 12 debe ser 14, tomen nota de eso por favor. Aquí sería 14 milímetros, que es el tamaño, y aquí tenemos 42 centímetros, que es la longitud del cordón. Hasta allí sería el ejercicio. Hasta allí sería el ejercicio de soldadura. Fíjense que, si se quiere, es un proceso paso a paso y aparentemente sencillo. Si tenemos, ¿verdad?, en mente cada una de las capacidades existentes, por supuesto, de las tablas, y tener la velocidad o la agilidad de entrar a cada una de las tablas. Entonces, por eso les recomiendo que a la hora de presentar el examen tengan las tablas tengan en pantalla, en físico, como quieran, ¿verdad?, de las que hemos utilizado tanto para los perfiles angulares en el ejercicio número 1 de área neta, de los perfiles HEA europeos para el ejercicio de diseño de perno, y las tablas 23.5 de tamaño mínimo, y la de las tensiones excedentes que se utilizan en cada uno de los 3 ejercicios. Y así tenemos velocidad de acción. Lo otro que queremos, ¿verdad?, manifestar es que las 3 formas de cómo nosotros podemos atacar el ejercicio para subirlo a la plataforma. Ese tiempo que ustedes ven allí, ¿verdad?, que de la duración tiene su porqué. Y una de las razones es que uno da por lo menos media hora para que el alumno pueda subir el ejercicio. Los ejercicios ahora, si ustedes se dan cuenta, son más sencillos porque ya lo comprenden más y son más rápidos de hacerlo, de resolverlos. Entonces ustedes tienen que prever a partir de mañana, antes de meterse al examen, ustedes agarran en área neta, colocan todas las fórmulas área neta en Word o manuscrito y la tienen allí. Lo que hacen entonces es sustituir términos, o lo pegan en Word en la respuesta o lo hacen manuscrito. Muchos alumnos están utilizando manuscrito y lo que hacen es escanear con las aplicaciones del teléfono. Scan, escanea, lo llevan a Google Drive y al llevarlo a Google Drive genera automáticamente un link. Ese link lo que hacen es copiarlo y pegarlo en la respuesta. Muchos alumnos lo hicieron el examen manuscrito y lo hicieron muy bien